Un viaje a los orígenes del castellano y su literatura. Los orígenes del castellano se remontan al siglo X. Durante la época visigótica, la lengua de cultura en la península ibérica había sido el latín. Esta situación cambió con la invasión árabe que se produjo en el año 711. La entrada de los musulmanes tuvo dos importantes consecuencias, una de carácter cultural y otra de índole lingüística. Por una parte, separó a la península del resto de la cristiandad medieval, y por otra, provocó que el latín hispánico se fuese fragmentando a medida que los cristianos reconquistaban los territorios ocupados. Como es sabido, la reconquista comenzó en Asturias en el año 722 con la mítica batalla de Covadonga, en la que los cristianos, capitaneados por don Pelayo, obtuvieron su primera victoria sobre los musulmanes. Este triunfo impulsó la resistencia de los núcleos cantábricos y pirenaicos, que con el paso del tiempo se convertirían en reinos independientes. Reino de Galicia, Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Navarra, Reino de Aragón y condados catalanes. En cada uno de ellos se desarrollaron lenguas distintas: el gallego, el catalán y en el centro el castellano, con dos dialectos, leonés y aragonés. Si a estas lenguas románicas, hijas del latín, les añadimos el vasco, que había pervivido en el norte desde tiempo inmemorial, tendremos las cuatro grandes lenguas que hoy en día conviven en nuestro país. Hablemos del castellano. Los textos más antiguos escritos en nuestro idioma se conservan en San Millán de la Cogolla, un monasterio benedictino de La Rioja, situado cerca de la ruta que lleva a Santiago de Compostela. Según la tradición, a la edad de 20 años, San Millán tuvo un sueño en el que un ángel le invitaba a abandonar su oficio de pastor para apartarse del mundo habitando una cueva. Poco a poco, su modo de vida va cobrando fama. Comienzan a acudir numerosos peregrinos que quieren conocerlo. Otros eremitas, hombres y mujeres, se unen a él, ocupando cuevas vecinas. Nace así la comunidad de Suso, literalmente la comunidad de los de arriba. A la muerte del santo en el año 574, son 6 los monjes moradores de Suso. Ellos son los que fundan la primitiva iglesia de Suso, que se ampliará hasta convertirse en un monasterio con su propio escritorio y su biblioteca, uno de los centros culturales más pujantes de la Edad Media en el sur de Europa. De su magnífica colección de códices, destaca el identificado con el número 60. Se trata de un documento redactado en latín que en ciertos pasajes contiene palabras anotadas entre líneas o en los márgenes. Estas anotaciones se conocen con el nombre de glosas emilianenses. El monje copista no entendía bien la lengua latina, y para asegurarse la comprensión del texto, traducía algunos fragmentos al castellano o incluso al vasco, pues 2 de las glosas están escritas en dicha lengua y constituyen también su primer testimonio escrito. La glosa más larga de todo el códice se encuentra en la página 72. Son 12 líneas en las que se lee lo siguiente: Cono aiutorio de nuestro dueno Cristo, dueno, salvatore qual dueno, get ena honore et qual, dueno tienet ella, mandatione con o, patre con o Espíritu Sancto, en os sieculos de los siecu, los. Facanos Deus omnipotes, tal servitio fere que, denante ella sua face, gaudioso segamus, amén. Unas palabras que, a pesar de su antigüedad, siguen siendo comprensibles para nosotros, que compartimos con aquel monje una lengua y una tradición que cuenta con 1000 años de historia. Las glosas de San Millán no son las únicas conservadas. En Burgos, el monasterio de Santo Domingo de Silos, antiguo prior de San Millán, custodia las célebres glosas silenses. El monasterio de San Millán de la Cogolla fue destruido por el caudillo musulmán Almanzor en torno al año 1002. Restaurado en el año 1030, inicia una nueva etapa en la que, al sentido religioso, se le suma un componente nuevo: la búsqueda de una identidad que se centra fundamentalmente en su vinculación con la Europa cristiana del emperador Carlomagno, una figura que se hace más próxima gracias a la leyenda de Roldán y Roncesvalles, motivo épico que se castellaniza rápidamente y del que da noticia, mucho antes que cualquier cantar francés, el Códice Emilianense 39, fechado entre 1065 y 1075. Carlomagno
Teniendo cercada la ciudad de Zaragoza, recibió ofertas de paz de su rey, Marsil. Creyendo en la promesa del musulmán, se dispuso a volver a su tierra. Al llegar al desfiladero de Roncesvalles, que sirve de paso entre España y Francia, uno de sus consejeros, el traidor Ganelón, le propuso dividir sus huestes en dos grupos. El emperador logró pasar sin problemas, pero la retaguardia, en la que marchaba Roldán con los 12 pares, los caballeros de los que se había rodeado Carlomagno a imitación de los apóstoles o de los caballeros de la tabla redonda, cayó en una emboscada musulmana. Todos perecieron. Roldán y los suyos fueron enterrados en la Colegiata de Roncesvalles, construida junto a la hospedería que alojaba a los peregrinos del Camino de Santiago. La heroica muerte de Roldán se difunde con rapidez gracias a la ruta jacobea, convirtiéndose en un nexo de unión entre la península y Francia. El monasterio de San Millán, que había padecido de forma directa la violencia árabe, no se limita a promover el culto a los santos relacionados con la cogolla, sino que además se hace eco de esta gesta, reforzándola con la historia de otros héroes nacionales que corrieron una suerte pareja. El peregrino que se acerca a Suso para visitar la tumba del santo se encuentra además con la de los 7 infantes de Lara, que reposan junto a su ayo Nuño en el atrio de la iglesia. Víctimas de una emboscada durante un combate contra las fuerzas de Almanzor, los infantes son decapitados y sus cabezas enviadas a Córdoba, donde el caudillo las expone a los aterrados ojos de su padre. Con estos precedentes, no es de extrañar que el primer escritor castellano cuyo nombre conocemos sea precisamente un monje de San Millán, llamado Gonzalo de Berceo, notario del monasterio en la primera mitad del siglo XIII. En su obra, de temática religiosa, combina fuentes eruditas en latín con detalles pintorescos en un tono sencillo, popular, convirtiéndose en una especie de juglar a lo divino. En sus versos, San Millán, Santo Domingo o la Virgen se convierten en personajes tan cercanos y familiares como los héroes épicos que espoleaban la imaginación de un pueblo que aprendía a hablar en una lengua romance con un acento y una cultura propias. En el siglo XVI, el monasterio se amplió con un nuevo edificio construido en el valle, San Millán de Yuso, de estilo renacentista, que en la actualidad es la sede del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Castellana. En 1997, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.